Como tercer panelista, el doctor Ismael García Ríos, sobre ética y justicia. Ismael, profesor emérito de ética cristiana en Austin Presbyterian Theological Seminary y fue profesor de ética en la Cumming Theological Seminary. Ha escrito dos interesantes libros: La dignidad, Ethics Through Hispanic Eyes, y Introducción a la ética cristiana, y es el editor del Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe, 20 siglos de pensamiento cristiano, y fue mi profesor en Chicago hace algunos años. Gracias por la invitación. Esta mañana llevé a mi hermano al aeropuerto y en el camino me preguntó, bueno, ¿y de qué tú vas a hablar hoy? Y le dije, pues voy a hablar de la relación de ética y justicia. Y decía, qué bueno, porque es un tema corto. Así que vamos a ver. Vamos a ver si el yo lo que voy a hacer es darle el orden que seguí en el artículo que escribimos, y así ustedes lo leen luego, ¿no? y cumplo con lo que mi hermano me dijo. Empiezo el artículo definiendo lo que es la ética. Y ahí lo que resalté más que nada es el carácter obligatorio y serio de la ética. Su carácter obligatorio y serio se debe a que trabaja con dos asuntos muy importantes: el respeto a la integridad del ser humano y la posibilidad de vivir en comunidades sostenibles. Cuando nosotros hablamos sobre lo bueno, éticamente hablando, lo que estamos hablando es qué sustenta la integridad humana y cómo podemos vivir en comunidades sostenibles. La ética es importante en el sentido de que es un componente, no es ni el primero ni el más importante, pero es un componente de lo que constituye el buen vivir. ¿Okay? Luego paso a describir las preguntas básicas que se hacen los eticistas, que son ustedes. ¿Qué cosas debo hacer? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué fines debo de buscar? Y la tercera, ¿en quién me debo yo de constituir como persona? Esto es, ¿cuáles son las virtudes que debo de tratar de desarrollar en mi ser? Y cuando uno lo mira desde ese punto de vista, se da cuenta que la justicia tiene una interconexión muy fuerte con la ética. La justicia es un principio del quehacer humano, es uno de los 4 principios cardinales de la ética. Es un fin codiciado que redefinimos continuamente según vamos en la trayectoria histórica, ¿no? De qué es lo justo. Y debe ser una de las virtudes que nos definen como personas. Y cuando hablo de las virtudes, todos sabemos que hay una diferencia entre lo que hago y lo que soy. Nosotros sabemos que los pillos pueden hacer un acto justo y que los justos de cuando en cuando hacen su trampita. Pero que hace gran diferencia si nos definen como personas justas. ¿Okay? Bueno, y después que hago esa pequeña análisis de ética, me muevo directamente a la justicia. Y enfatizo la justicia distributiva de beneficios y bienes sociales. No incluyo la justicia criminal y no incluyo la justicia de contratos. Simplemente la justicia como principio distributivo. Y lo primero que hago es que hablo de la dimensión formal de la justicia y la dimensión material de la justicia. Mi sospecha es que si yo le pregunto a ustedes cuánto creen en la justicia, todo el mundo va a hacer la mano. Yo, sí, yo seguro. Y si después les digo, bueno, la justicia implica ser como Saqueo, que le tiene que dar la mitad de lo que usted posee a los pobres y darle 4 veces cada vez que hizo una trampita con los impuestos, muchos van a bajar la mano y dicen, no, deja eso, ¿no? Eso es mucho demasiado. Eso quiere decir, a nivel formal estamos todos de acuerdo que los iguales se deben de tratar igual y los desiguales se deben de tratar de forma desigual. Todos estamos de acuerdo con eso. En donde empezamos a tener problemas es cuando le damos un contenido material a la justicia. Cuando identificamos un criterio que define quién es igual y quién no es igual. ¿Okay?
En nuestra tradición occidental, y ubico a Puerto Rico en esa tradición porque es parte de nuestro mundo, hemos identificado varios principios distributivos como dignos de consideración. Entre ellos la necesidad, el mérito, la contribución, la igualdad y los intercambios voluntarios. Por lo menos esos 5 son criterios de distribución de justicia. Y nuestra diferencia y nuestras peleas sobre la justicia se basan en cuál de esos principios nosotros tendemos a darle prioridad. Y digo prioridad porque en nuestro mundo liberal, de política liberal, no vivimos nunca bajo un solo principio de justicia, sino una mezcla de principios. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, en términos de beneficencia pública usamos el criterio de necesidad. El que tiene 5 hijos recibe más que el que tiene 3. Nadie se queja mucho de eso. En términos de promociones enfatizamos el mérito. Los que produce más, trabajan más, deben de promoverse. Los que escriben más deben de tener permanencia. Los que no escriben lo deben de votar. Contribución. Cuando yo contribuyo a una causa me da ciertos beneficios y mientras más contribuyo, más consideraciones tengo, ¿no? O igualdad absoluta. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a 12 años de escuela pública gratis, sea blanco, negro, rico, pobre, tiene derecho a eso. Es una igualdad absoluta, ¿no? Y de intercambios de mercado, nosotros nos gusta hacer trueque y nos gusta quedarnos con lo que recibimos y nos gusta decidir cuánto queremos dar por lo que recibimos. Esos son principios distributivos. Luego que trabajo con esa parte de la justicia formal y material, desarrollo 4 teorías básicas que son bien importantes en nuestro contexto social. La teoría utilitaria, que se usa mucho en determinar cómo maximizamos los recursos que tenemos para que hagan más beneficio a la mayoría de las personas. Casi toda la política pública trata de hacer eso. El neoliberalismo, que aunque se critica mucho, todos tenemos que practicarlo porque todos somos capitalistas, nos gusta o no. Esa es la sociedad en que vivimos. El comunitarismo, que en el mundo de la iglesia es muy importante, ¿no? Donde se espera que la comunidad y sus valores tradicionales rijan la conducta de los miembros. Y el igualitarismo, que es parte de nuestra tradición liberal, ¿no? Esas 4 teorías las comparo en términos de los principios que dominan cada uno de ellos, las fortalezas que tienen, porque son muy atractivas, y algunas de las deficiencias que tienen. Luego que hago en esa parte, me arriesgo a hablar un poquito del lenguaje de la justicia en Puerto Rico. Y ahí el punto principal que quiero hacer es que cuando yo oigo a mis compatriotas hablar sobre justicia, no sobreenfatizan la parte económica, esa es muy importante, pero ese no es el único foco. Hablan de la justicia como habló el señor Vera anoche, en términos de distintas esferas sociales. Una de ellas es la política. Y cuando usamos el lenguaje de justicia política, de lo que estamos hablando es acumulación y uso del poder. En el contexto nuestro es muy partidista, si soy rojo o si soy azul, o si soy verde, que eso se ve menos y menos y menos, pero por ahí está, ¿no? Es un lenguaje conflictivo, es un lenguaje que es punitivo, y que no busca mucho consenso social, lo que busca es dominio. Y dentro de esos lenguajes lo que es importante es definir los distintos tipos de poderes que hay. Poder económico, poder de persuasión, poder religioso y todo por el estilo, ¿no? Otra parte del lenguaje que también nos abrió el señor Vera anoche es la justicia social. Ahí se trata de minimizar un poco lo político como tal, el conflicto político, y se trata de maximizar consensos sociales.
se busca cierta distancia de la vida política. Lo que se busca es crear instituciones autóctonas y instituciones autónomas. Un caso clásico es el lenguaje de la Universidad de Puerto Rico y la autonomía universitaria. ¿Vale? ¿Cómo yo me distancio del mundo político un poco, que me dejen decir de acuerdo a mi institución? Tiene que ser un lenguaje de grupo voluntario, ¿no? Y el último lenguaje que yo oigo que se usa mucho en la justicia es el cultural. Y ahí lo que se busca es, como decía la hermana, es defender las diferencias de estilos de vida. En Puerto Rico, tres grupos que usan mucho ese tipo de lenguaje en sus afirmaciones de justicia son las personas que sufren de incapacidad o discapacidad, las mujeres, y los grupos que tienen estilos de vida sexuales distintos. Esos tres grupos buscan usar el lenguaje de la cultura de su grupo, que se respete, que se define y que se defienda y tenga un sitio dentro de la sociedad. Luego que miro esas tres, lo que hago es que trato de explicar lo que yo entiendo son la configuración de valores que tiene y el orden de esos valores, porque normalmente los valores son los mismos. En donde nos diferenciamos es cuál valor tiene más prioridad que el otro. Y espero disfruten el artículo. ¿Ve? Mi hermano tuvo razón, era un tema cortito.